Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestras clases. Hoy vamos a desarrollar la última parte de lo que sería derivadas, retocando dos temas y tres de ellas, realmente dos nomás lo que vamos a hacer va a ser, por decir, nueva, pero el resto ya tocamos la semana pasada. Vamos a retocar. A ver, les voy a mostrar el PowerPoint y después vamos a desarrollar en la pizarra los ejercicios. Bueno, semana 12. Vamos a entrar en lo que sería la derivada polinómica. Vamos a volver a retocar este ya dimos la semana pasada, pero de forma general vamos a hacer. Luego tenemos la derivada de productos de funciones, ese sí es nuevo, tiene una fórmula. La derivada de fracciones vamos a volver a tocar y un poco profundizar. La derivada de cociente, ese es nuevo, tiene una fórmula. Y la derivada compuesta de regla de la cadena que dimos la vez pasada, pero que solo dimos con números enteros, naturales, pero existen también casos en que debemos convertirla de una raíz a una función, ¿verdad? A un exponente fraccionario, perdón. Y para ello hay que tener en cuenta que en este caso ya son más largas las funciones, van a ser funciones polinómicas dentro de una raíz. Entonces vamos a ir viendo. Esto sería el PowerPoint, que son muy cortas, o sea, son cortas, pero yo voy a ir desarrollando más ejemplos en la videoclase. Para ello vamos a iniciar con el primer caso. No sé si acerco más. Ahí, muy lejos, de repente puse mi pizarra. Vamos a iniciar con el primer caso. Vamos a retocar el primer caso, que sería, el primero era derivada polinómica. La derivada polinómica se da de la siguiente forma. Tengo un polinomio, obviamente, f de x igual a 5x al cubo menos 3x cuadrado más 6x más 1. Esto es polinómico. Yo tengo todo ya todo lo que estoy haciendo está en el PowerPoint. Les voy a ir diciendo si es que no está, ¿verdad? Para poder saber. Esta es la polinómica y debo resolverla, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo lo que ya conocemos. F de x sería, es una constante, S permanece ahí, S3 va a bajar y va a quedar multiplicado por el número que está ahí como constante, que es 5x, y lo que va a ocurrir acá es que voy a restar 3 menos 1. Menos, aquí tengo negativo, S3 es la constante por, y el 2 va a bajar a multiplicarle también a ese x2 menos 1. Más, ahora tengo x acá, ¿verdad? La x, recuerden, voy a tener mi constante es 6, obviamente, pero la derivada de x habíamos dicho que es la derivada de una función de identidad que era 1. Ahora bien, la derivada de una función polinómica, que en este caso va a ser este 1, esta es polinómica, va a ser 0. Entonces, este que es 1, que es una constante, va a ser 0. Entonces, una vez que tengo esta forma, voy a efectuar, va a ser 5 por 3 es 15, x al cuadrado, menos 3 por 2 es 6, x da 2 menos 1 es 1, más 6 por 1, 6. Esta sería la función polinómica, donde se les presenta varias cosas, casos ya. Este caso de función polinómica podría aparecer de otra forma. Ese sí voy a inventar más o menos en mi cabeza, pero no está en el PowerPoint. Esta es la forma general, que es la polinomia, que es la más larga muchas veces que aparece. Pero ocurre que cuando tenemos, por ejemplo, otro tipo de funciones, por decir, este ejemplo no está en el PowerPoint, f de x es igual a logaritmo natural de, qué sé yo, x al cubo más seno de x, por decir. Esto también puede ser como una función polinómica. Yo puedo esto derivar, recordando obviamente cada una de estas funciones en cómo se deriva, ¿verdad? Y vamos a poner acá como un cálculo auxiliar aquí abajo, antes de derivar. Y recordar que la derivada de la función logaritmo natural es logaritmo de u, sería f' de u igual a u' sobre u. Quiere decir que va a ser un
cociente, ¿verdad? Mientras que el de seno era f de u es igual a seno de u igual a la derivada de f de u igual a coseno de u por u prima. Ese sería el de seno. Entonces, en base a esto, yo voy a hacer la derivada de esto. Entonces va a ser f' de x es igual a, yo debo identificar, recuerden siempre que debo identificar mi u, y logaritmo de u, este sería mi u, y en el seno de u sería esta x, ¿verdad? Esta sería mi u. Entonces yo debo identificar eso primero y aplicar mi derivada. Va a ser x cubo sobre x cubo, y el que va a quedar derivando es el de arriba. Más, y ahora en lo que es el seno, ya sé que es u, voy a convertir entonces coseno de x por x primo. Es decir, en este caso ya vamos a tener varias secuencias donde voy a ir derivando y derivando. Entonces hay que atender esa parte. Voy a borrar lo que serían mis cálculos para poder resolver todo. Va a ser entonces f' de x igual a, este que está acá es x cubo, obviamente esto va a bajar y va a ser 3x, 3 menos 1 igual a 3x cuadrado. Ahora voy a poner eso en el numerador. 3x cuadrado sobre x cubo más. Aquí voy a respetar el coseno de x, sigue igual, mientras que esto va a ser 1 mi derivada. La derivada de x va a ser 1. Luego de eso lo que puedo ver es si hay factor común entre ellos o si hay algo que puedo simplificar, y siempre entre el logaritmo natural ocurre esto, que se puede simplificar. Entonces va a ser esto, f de x igual a 3 sobre x más coseno de x. Y este sería mi resultado final, no puedo hacer más nada. Entonces, no solo la función polinómica podría aparecer las demás funciones que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, ¿está? Este sería el primer caso, derivada polinómica. Vamos a ver ahora lo que sería la derivada de producto, lo que era de producto, lo que ves, no seguía. Sí, de producto. Acá voy a poner un segundo. Derivada de producto. En este caso voy a tener u por b, sería la multiplicación, la función que puedo tener. Y me va a dar como resultado u' por b más u por b'. Esta sería la fórmula que si yo tengo un producto, yo puedo componer como una suma de los productos, donde una de ellas primero voy a derivar y la otra después derivaría. Vamos a hacer un ejemplo polinómico primero. Supónganse que tengo f de x igual a x cuadrado más 3 por 2x menos 1. 2x menos 1. En este caso, entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ver. Este que está acá, voy a identificar primero mi producto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá u, va a ser esto, y esto que está acá va a ser b. Entonces, yo voy a armar esto. Me espero un ratito. Hacer alguito. Ahí está. Bueno, sigo. Entonces, una vez que identifico u por b, voy a armar mi fórmula, que sería esto. Entonces, voy a borrar esto para que tengan en cuenta este u y este b. Entonces, va a ser f' de x igual a u, va a ser u' primero, va a ser x cuadrado más 3' por b, va a ser 2x menos 1, más u va a ser x cuadrado más 3 sin derivar por b, que va a ser 2x menos 1'. Es decir, este que está acá y este que está acá es lo que yo me fui esparciendo, o sea, resolviendo por método del producto, donde tengo una suma.
primero voy a derivar u y luego voy a derivar b. Voy a resolver, va a ser f' de x es igual. Esto que están entre paréntesis pueden hacerlo como un cálculo auxiliar, aparte en su cuaderno, porque muchas veces cuando hacen dentro del paréntesis acá la resolución se equivocan, pero es una sugerencia, no es una obligación. La profesora dice que se haga ahí como un cálculo, no. Pueden hacer acá directamente el cálculo o pueden hacerlo como un cálculo auxiliar acá. Voy a poner acá, va a ser x cuadrado más 3. Al derivar esto sería 2x, 2 menos 1, mientras que el 3 sería más 0. Entonces el resultado sería 2x para esta primera derivada. Para la otra, que va a ser esta, que está aquí, es 2x menos 1. Voy a derivar. Esta x es 1, su derivada 2 por 1, mientras esto va a ser 0. Entonces al final lo que voy a poner allá va a ser solo 2 aquí. Entonces esto voy a bajar igual 2x menos 1 más x cuadrado más 3 por 2. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Las derivadas de lo que tenía la comillita, la prima. Y lo demás se respeta igualito. Entonces, ¿qué voy a lograr acá ahora hacer? Voy a hacer la distributiva aquí, esto y esto. Va a ser f' de x es igual a 4x cuadrado, 2x por 2x, ¿verdad? Menos 2x por 1 va a ser 2x, más, aquí como todo es positivo, no va a afectar nada y va a ser 2x cuadrado más 3 por 2, 6. Entonces 2x cuadrado por 6. Cuando tengo toda esta forma distribuida, lo que voy a hacer es ver los exponentes. Voy a ver los exponentes. Este está al cuadrado, este está al cuadrado, entonces ambos puedo sumar. F' de x va a ser igual a 4 más 2 es 6x cuadrado, respetando los exponentes, eso no se toca. Solamente se suma o se resta dependiendo del signo. Menos 2x más 6. Aquí terminaría esto o podría también factorizar f' de x. El factor común que yo puedo sacar de acá sería 2 y voy a hacer 6x cuadrado dividido 2 sería 3x cuadrado menos 2x dividido 2, x más 6 dividido 2 sería 3. Ahí podría terminar o arriba, depende mucho porque factorizando generalmente lo que queremos lograr es que se simplifique en algún momento. Aquí, por ejemplo, no se va a simplificar nada, porque no tengo nada acá abajo para simplificar ni simplificar en sí, ¿verdad? Entonces, el producto se da de esta forma. Esta es el producto polinómico, donde tengo polinomios, donde puedo ir eh, haciendo mis cálculos, ¿verdad? Armando siempre por medio de la fórmula. Ahora bien, vamos a ver un caso de otro tipo de funciones que se pueden presentar para hacer el producto. Esto está en el material. Les voy a mostrar. Este sería el ejercitario. La mayoría acá son polinómicas, pero aquí esta parte, a partir de acá, esto sería ya derivadas de diferentes funciones que ya le estaba mostrando, ¿verdad? Y aquí regla la cadena aplicada en polinomios también. Entonces, no les puse muchos ejercicios, solamente lo necesario para que vayan buscando, investigando también más. Esto, por ejemplo, hay muchos más ejercicios. Aquí voy a hacer el caso de, voy a hacer el que es de función exponencial. Y igual a e a la x por negativo, por logaritmo natural de x cuadrado. Entonces, en este caso, yo creo que tengo el resultado ya en mi teléfono. A ver, un ratito. No tengo, che. No sé dónde se fue. Bueno, voy a sacarle una fotito, chicos. Disculpen. Ahí voy a sacar una vez, entonces para poder resolver esto. Para controlar la respuesta. Una vez que tengo este ejercicio, vamos a ver, acá voy a entrar. Entonces tengo esta función. Y igual a e a la x negativa por logaritmo natural de x cuadrado.
Lo primero que debo identificar siempre es mis U y D. Este va a ser U y este va a ser D. Entonces, en base a eso, yo voy a ordenar acá también. Va a ser I' igual a U, va a ser E a la menos X' por B, que es logaritmo natural de X cuadrado, más U va a ser E a la menos X por B, que va a ser logaritmo natural de X al cuadrado, prima. Entonces ya armé lo que sería la fórmula. Ahora bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente, empezar a derivar los que están entre paréntesis. Y antes de iniciar eso, voy a mostrarles lo que nosotros aprendimos la semana pasada por la función U' es igual a E a la U. Su derivada sería f de prima de U igual a E a la U por U'. Entonces esto tiene una secuencia otra vez que yo tengo que cumplir. El otro ya les había mostrado en el anterior caso, era f de u igual al logaritmo natural de u, donde su derivada era un cociente, u' sobre u. Entonces, en base a eso, yo voy a armar estos dos, voy a tener que derivar. En el caso de la e, voy a hacer acá mi cálculo auxiliar. Voy a resolver, va a ser e a la menos x es igual, ¿verdad? Entonces voy a resolver en base a esto, va a ser otra vez e a la menos x por x', ¿verdad? Acá. Entonces yo voy ahí va a ser negativo. Entonces esto voy a derivar acá. Va a ser entonces e a la menos x sigue igual por esta x obviamente va a ser 1, va a ser menos 1. Al final mi resultado va a ser menos e a la menos x. Este sería lo que tengo que poner aquí, porque ya hice ya en base a esta fórmula su derivada. La siguiente es el logaritmo natural de x cuadrado. Entonces, logaritmo natural de x cuadrado es obviamente el cociente, donde solamente el de arriba se va a derivar x cuadrado prima sobre x cuadrado. Voy a hacer entonces mi cálculo, va a ser 2, al derivar va a ser 2x2 menos 1 sobre x cuadrado. Aquí va a ser 2x, ¿se ve todavía ahí? Sí. Sobre x cuadrado, simplifico y me va a quedar 2x2 sobre x. Este sería el resultado y este también el resultado que tengo que poner en las derivadas. Entonces yo le hice aparte, ¿verdad? Usted dependerá de ustedes si ponen todo dentro de dentro del ejercicio así, ¿verdad? Voy a colocar y' es igual e a la menos x al hacer la derivada va a ser menos e a la menos x por logaritmo natural de x cuadrado más, esto se baja igual, e a la menos x, esto también se baja igual y esto va a ser su resultado 2 sobre x. Cuando llego hasta acá, lo que debo saber, una cosa en particular para que sepan, este cálculo auxiliar debe figurar o dentro del ejercicio o al costado del problema cuando lleguemos a los exámenes para poder demostrar las derivadas. Entonces aquí tengo, al llegar acá, una vez que ya resolví lo que serían mis derivadas, debo fijarme si hay factor común. ¿En dónde? Cuando tengo de esta forma, aquí un paréntesis y de esta forma también, tiende a haber sí o sí entre estos productos factor común, sí o sí. Y ahí debo hallar ese factor común. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, va a ser. El factor común que voy a ver entre estos dos va a ser este. E a la X y E a la X. Este está negativo, el otro está positivo. Entonces, ese va a ser mi factor común. Voy a quitar esto y hago. Y' es igual a E a la menos X sin el negativo, abro paréntesis y hago la división. Esto completo, dividido esto, me va a quedar menos
logaritmo natural de x cuadrado, más todo esto dividido esto se va a ir en a la menos x, entonces me va a quedar 2 sobre x. Entonces este sería mi resultado final de este ejercicio, una vez que haya hecho el factor común. Entonces me queda solamente lo que son diferentes a e a la x. De esta forma también pueden ver que los casos de otras funciones se pueden aplicar en estos ejercicios. ¿Ok? Vamos al siguiente. Derivadas de fracciones. En este caso vamos a volver a retocar porque ya más o menos estamos teniendo una idea. La vez pasada yo ya desarrollé f de x es igual a x a la 1 sobre 3. Esto es cuando tienen exponente. Cuando tienen exponente vamos a actuar como si fuera una función potencia igual. F' de x va a ser igual a 1 sobre 3, x 1 sobre 3 menos 1. Esto al hacer va a ser 1 sobre 3x y le resto. ¿Dónde dejé mi calculadora? Oh, rayos. Me van a esperar un segundo, dejé mi cartera. Estaba mi cartera. Ahí. Bueno, y resto esto, ¿verdad? Va a ser 1 sobre 3 menos 1, 1 sobre 3 menos 1 va a ser menos 2 sobre 3. Este 2 sobre 3 está negativo y yo necesito convertirlo en positivo, ¿verdad? Esto. Entonces esto va a tener que bajar en el numerador, denominador, digo bien, denominador. Entonces va a ser f' de x es igual a 1 sobre 3x 2 sobre 3. Y ahí terminaría este ejercicio. Es simplemente para volver a retocar y recordar, ¿verdad? Hay otros ejercicios cuando tenemos muchos polinomios. Podemos ver cuando hay más casos de fracciones en un polinomio. Acá, por ejemplo, hay un montón. Vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a hacer el número 7. Este creo que es más complicado. F de x igual a menos 3x menos 2 sobre 3. Después tengo más 5x 2 sobre 5 menos 3. Vamos a hacer eso. En este caso, entonces ya tengo un polinomio con fracciones. Voy a efectuar de la misma forma. F de x es igual a menos 3 es mi constante. Va a bajar el menos 2 sobre 3. X menos 2 sobre 3 menos 1. Así tengo que hacer tal cual. Más 5 es mi constante, va a bajar 2 sobre 5, X 2 sobre 5 menos 1. Menos 0, porque esto se hace 0. Una vez que llego acá, debo efectuar mis ejercicios. Esto, por ejemplo, se va a simplificar el 3 con el 3. Menos por menos va a ser más. Entonces, f' de x va a ser 2x. Y ahí voy a restar. Menos 2 sobre 3 menos 1. Menos 2 sobre 3 menos 1 va a ser igual a menos 5 sobre 3. Más. Se va a estar ahí. Está el restar, sumar realmente, porque si no igual es de sumar. Me sale menos 5 sobre 3. El siguiente es lo mismo, voy a simplificar, me queda 2x, que hago 2 sobre 5 menos 1, va a ser 2 sobre 5 menos 1, menos 3 sobre 5. Cuando llego hasta ahí, yo veo que tengo signos negativos. Negativos en los exponentes, en este y en este. Y para convertirlo, obviamente debo pasar al denominador.
va a ser f' de x es igual a 2 sobre x 5 sobre 3 más 2 sobre x 3 sobre 5. Y ahí ya cambió el signo. Entonces, este terminaría ahí. Este sería el caso de derivadas que son con fracciones. Vamos a ver el siguiente. El número 4. El número 4 es con respecto al cociente. 4 es cociente, derivada de cociente. Derivada de cociente. En este caso hago u sobre b, sería mi derivada u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Esa sería mi fórmula, ¿verdad? Que voy a utilizar ahora para cociente. Es negativa acá en medio del producto, ¿verdad? Y acá abajo se añade que es b al cuadrado, ¿verdad? Va a estar elevado y va a tener un denominador. Vamos a hacer un caso de polinómico primero. Y igual a. Va a ser 2x más 1 sobre 3x cuadrado menos 3. Ese sería el caso polinómico que vamos a desarrollar. Voy a tener acá, este va a ser u, voy a identificar, y esto va a ser b. En base a eso voy a armar mi fórmula. Y prima es igual a u, sería 2x más 1, prima, por 3x cuadrado menos 3, menos u va a ser otra vez 2x más 1 por 3x cuadrado menos 3, prima, sobre, vamos a ver, ahí se ve todo, sobre que b, que va a ser 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Solamente se derivan los que tienen comillitas como siempre y los de abajo les queda al cuadrado como un binomio. Ese no se va a tocar. No vamos a desarrollar porque simplemente no va a tener fin el ejercicio. Y entonces vamos a hacer no vamos a tener una solución. Ese se va a mantener hasta el final de los resultados, esta parte. Esta parte va a permanecer siempre de esa forma. Entonces, ¿qué ocurrirá? Puede ocurrir que de repente puedan simplificar con el resultado al final, ¿verdad? Eso es lo que podría ocurrir, que pueden de repente simplificar. Hay alguien que quiere entrar, pero no sé si puede. Ahí. Bueno, entonces, hago lo mismo que en el producto, voy resolviendo y va a ser y' es igual a. Aquí voy a derivar y va a ser 2x más 1, derivo. Obviamente esto va a ser derivada 1 y esto va a ser 0. Quiere decir que 2 va a ser mi resultado para este. Va a ser 2 por 3x cuadrado menos 3 menos, aquí va a ser 2x más 1 por, y ahora voy a derivar el otro, que va a ser 3x cuadrado menos 3. 3x cuadrado menos 3. Aquí este 3 negativo va a ser 0, mientras que este 3 por 2 va a ser 6x, 2 menos 1, 1. Entonces este va a ser mi resultado que voy a poner aquí, ¿verdad? Al derivar este. Entonces ya derivé ambos, yo hice mi cálculo auxiliar de este lado. Entonces voy a poner lo de abajo, la fracción 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Voy a resolver lo que tengo, voy a empujar un poquito, ahí, ahí. Voy a hacer mi distributiva con este 2 y el otro la misma cosa. En este caso voy a tener que respetar porque tengo que poner un corchete para que pueda desarrollar porque tengo un signo negativo y luego debe cambiar de signo. Entonces este primero voy a hacer aquí, va a ser 2 por 3 es 6x
al cuadrado menos 2 por 3 es 6, esta parte. 6x cuadrado menos 6. Ahora de este lado voy a poner un paréntesis, un corchete y voy a hacer 6 por 2 es 12x cuadrado, porque x por x. Después más por más 6x. Sería de esta forma. Entonces ahí yo distribuí este 6 por 2, 12x cuadrado más 6x sobre, pongo otra vez el cociente x cuadrado menos 3 al cuadrado. Lo que puedo hacer es cambiar el signo de esto. Esto va a hacer que cambie el signo. Entonces voy a hacer y prima es igual a 6x cuadrado menos 6 y aquí cambia el signo. Menos 12x cuadrado menos 6x sobre y lo demás que tengo abajo. 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Acá voy a empezar a hacer los términos semejantes. Esta x, este 12 tiene menos 12x cuadrado, voy a restar con 6. Va a ser entonces menos 6x cuadrado, este con este. Pues lo demás voy a agregar porque no hay nada que simplificar más. Así y 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahí cuando llego debo fijarme, así como en el caso que les dije del producto, si hay casos de factor común. Esto, por ejemplo, es un factor común, puedo hallar, y acá también puedo ver si hay un factor común, por más de que haya un binomio, puedo hacerlo, para ver si puedo eliminar algo, simplificar algo. Entonces, y' sería, en este caso, voy a factorizar y me va a salir. Si hago con 6 va a quedar negativo dentro del paréntesis, si hago menos 6 va a quedar positivo dentro del paréntesis. Entonces voy a hacer con 6 positivo nomás. Va a ser menos 6x cuadrado dividido 6 va a ser menos x cuadrado. Menos 6x dividido 6 va a ser x. Menos 6 dividido 6 va a ser 1. Sobre. En este caso, ahora veo acá, mi factor común va a ser 3. Y hago 3x cuadrado dividido 3 va a ser x cuadrado. Menos 3 dividido 3 es 1 al cuadrado. Aquí voy a simplificar estos dos, este me va a quedar 1 y este me va a quedar 2. Entonces va a ser mi resultado final y' igual a 2 por menos x cuadrado menos x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces este sería el caso de una derivada de cociente por polinomios, ¿verdad? Todo este es el procedimiento que hay que ir resolviendo y verificando, ¿verdad? Ahora vamos a ver el caso de un ejercicio que no sea de polinomios, sino de otras funciones. Este está en el ejercitario, este ejercicio. Y igual al logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Entonces, si yo voy a hacer en cuanto a u por b, voy a identificar mi u, va a ser todo esto, y esto va a ser b. Entonces, si yo voy a fijarme en su fórmula, va a ser u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Entonces voy a ir colocando, va a ser i' igual a u, va a ser logaritmo natural de x' por b, que es x cuadrado, menos u, logaritmo natural de x, por b, que va a ser x cuadrado prima, sobre b, que va a ser x cuadrado al cuadrado. Entonces siempre tener en cuenta cuáles son los que están con un exponente, ¿verdad? Con la comillita esa para derivar. Entonces, si voy a derivar, voy a recordar otra vez cuáles son, cómo eran mis fórmulas. El logaritmo natural de u era u' sobre u. Y el logaritmo, el otro sabemos lo que es al derivar. Entonces, si este va a ser su derivada, el cociente va a ser entonces i' igual a x' sobre x por x cuadrado. Voy a hacer un poco más abajo. Y' igual a x' sobre x por x cuadrado menos. Este voy a derivar después.
El otro voy a mantener logaritmo natural de x por, y esto voy a derivar, va a ser 2x, 2 menos 1. Bajo el 2 y resté 1. Hago otra vez el proceso ahí. Y acá, como es un monomio, esto sí puedo multiplicar, va a ser 4. Cuando llego hasta acá, voy a ir hacia acá para que me quede espacio. Va a quedarme aquí 1 sobre x por x cuadrado menos, y aquí va a ser logaritmo natural de x por 2x dividido x a la cuarta. Veo que puedo simplificar acá, y esto es lo que puedo simplificar, esto con esto. Al final me va a quedar igual a x menos logaritmo natural de x por 2x sobre x a la cuarta. Cuando llego hasta acá me debo hacer la pregunta si hay caso de factorización otra vez, como siempre, para ver qué puedo derivar. Derivar, digo, simplificar. En este caso acá hay factor común, y el factor común es la x. No del logaritmo natural, pero sí de las x acá. Entonces voy a hacer y' es igual x por x dividido x va a ser 1 menos logaritmo de x por 2x va a ser logaritmo natural de x por 2 sobre x al cubo. Ahí recién yo puedo simplificar esto con esto. ¿A qué? Esto es 4, perdón. 4. Entonces, y' va a ser igual entonces a 1 menos logaritmo natural de x por 2 sobre x al cubo. Ese sería el resultado final de u por b, u sobre b, cuando tengo otras funciones que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Todo lo del logaritmo, log y todo lo demás. Entonces, hay una variedad de casos en este. Siempre nomás hay que enfocarnos en la fórmula y ver cuál es el que se tiene que derivar, ¿verdad? Este sería el caso el 4. Ahora terminamos con este, el número 5, que es vamos a tocar, volver a tocar nada más la derivada de regla de la cadena. Número 5. Regla de la cadena. Regla de la cadena dimos la vez pasada nosotros en base a un número entero nada más. Ay, justo no salió la foto. Quiero mostrarles un caso para volver a recordar que está en el ejercicio. Después les voy a mostrar el que es con raíz para recordar cómo era el tema de la regla de la cadena. Aquí está, este. F de x es igual a paréntesis x cubo más 3 exponente 5. Ese es que se va a aplicar por regla de la cadena. Y ahí voy a empezar a hacer. Este es como ya les había dicho hace 8 días, que esto es como una x grande, 5, y lo que voy a hacer es efectuar y derivar de la misma forma, 5 baja y resto 5 menos 1. La diferencia está que ahora es un polinomio y ese polinomio debo volver a derivar. Entonces ahí radica la diferencia, ¿verdad? Entonces voy a hacer de la misma forma y va a ser f' de x es igual a el 5 baja x cubo más 3 5 menos 1 por x cubo más 3 prima. Al ser un polinomio vuelvo a derivar. Por eso se llama regla de la cadena, porque se deriva una y otra vez. 5 por x cubo más 3 a la cuarta. Y este derivo va a ser 3x, 3 menos 1, y esto va a ser 0. Este que está. F' de x va a ser igual a 5 por x cubo más 3 a la cuarta por 3x, 3 menos 1, 2. 3x, 3 menos 1, 2. Está bien. Lo que me queda por hacer es multiplicar. Entonces va a ser f de x igual a 3 por 5, 15, x cuadrado por x cubo más 3
a la cuarta. Es decir, esto puedo mudar acá enfrente porque es un producto y no hay problema con eso. La regla de la cadena entonces es de esta forma que yo tengo que ir actuando como si fuera una potencia, ¿verdad? Voy restando, baja el exponente, resto, pero al ser polinomio debo de volver a derivar. Y esa derivada es lo que tengo que tener. Este sería para casos de números enteros, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando tengo números? Bueno, tengo fraccionarios. Y eso es lo que le quería mostrar. Cuando tengo un número fraccionario, sería de esta forma. F de X es igual a la raíz de 2x cubo menos 6x más 7. Acá tengo un polinomio dentro, tengo mi raíz, y yo lo que debo hacer para poder resolver esta derivada es convertirlo en exponente fraccionario. Y debo recordar que mi índice es mi denominador y mi exponente era mi numerador. Entonces, yo debo ver que mi índice de esta raíz es 2. No se pinta porque es raíz cuadrada. Y el exponente de este polinomio completo es 1. Si es más de 1 el exponente, va a marcarle luego el ejercicio. Les va a poner el ejercicio al cubo, al cuadrado, lo que sea. Entonces, una vez que tengo esto, puedo convertir en un exponente fraccionario y escribir mi polinomio, que sería mi base. 2x cubo menos 6x más 7. Y ahí veo, mi índice era el denominador y mi exponente el numerador. Entonces, mi exponente es 1, mi numerador es 1 y mi denominador es 2. Entonces, 1 sobre 2 sería la fracción. Cuando llego acá ya empiezo a hacer mi derivada. Va a ser f' de x es igual a el 1 sobre 2 va a bajar 1 sobre 2 por, y hago 2x cubo menos 6x más 7 y le resto 1 sobre 2 menos 1 por, al ser polinomio, esto obviamente esto debo volver a derivar, 2x cubo menos 6x más 7 primo. Entonces vuelvo a hacer, voy a bajar esto un poquito más, va a ser f' de x va a ser igual a 1 sobre 2 por 2x cubo menos 6x más 7. Al restar 1 sobre 2 de menos 1 va a ser menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 por, y aquí derivo. El 3 va a bajar, 2 por 3x, 3 menos 1, menos 6 por 1, que es la derivada de la función identidad, y este 7 va y va a ser 0. Derive todo dentro. Entonces sigo. Aquí voy a hacer algo ya antes porque tiene mucho procedimiento. Esta parte, esto completo es negativo. Yo quiero convertirlo en positivo. Para eso debe bajar al denominador. Entonces va a ser 1 sobre 2 y hago 2x cubo menos 6x más 7 y esto va a ser 1 sobre 2. Positivo. Ahí ya cambió el signo. Bajó eso al numerador. Y el resultado, esto va a ser 6x cuadrado menos 6. Entonces lo que me queda por hacer es poner esto uno debajo de otro. Entonces va a ser 6x cuadrado menos 6 sobre 2 raíz de, acá todavía no voy a poner raíz, voy a convertir, bueno, voy a convertir ya en raíz para que se vea, va a ser raíz. Obviamente el 2 es mi denominador, o sea, mi índice, ese va a ser la fracción, acá me voy a fijar, va a ser el exponente es el numerador, que es el 1, y el 2 es mi denominador, entonces va a ser lo mismo, va a ser 2x cubo menos 6x más 7, por lo que esto que está acá va a tener exponente 1 y la raíz es 2 ahí, ¿verdad? Para que se tenga en cuenta. Lo que debo hacer una vez que se convirtió eso en raíz, esto que está acá, factor común, debo hacer arriba para poder simplificar algo. Entonces va a ser f' de x, va a ser 6x cuadrado menos 1.
6 va a ser el factor común, 6 dividido 6x cuadrado, 6x cuadrado dividido 6 va a ser x cuadrado y 6 dividido 6 es 1. Pongo la raíz del 2, raíz de 2x cubo menos 6x más 7. Acá ya no escribo más la potencia 1, ni tampoco pongo el índice 2, porque eso se sobreentiende que tiene que estar de esa forma. Cuando llego acá, simplifico lo que me puedo simplificar, va a ser 3x cuadrado menos 1 sobre raíz de x 2x cubo menos 6x más 7. Y ahí termina este ejercicio. Son temas bastante largos porque ya tiene desarrollo de fórmula. Entonces, es así. Si no tienen ninguna pregunta, no se conectaron muchas personas. Hasta aquí llegó la clase, chicos. Dale, profe. Te agradezco porque están ustedes por lo menos. Gracias. El foro está De también por nada. allá. Dale, Dale, dale. profe, dale. Chao, chao.